ley o teorema del seno. Y esta unidad está comprendida, o esta guía número 5 que estamos trabajando, está comprendida por el teorema del seno y por el teorema del coseno. Son las dos o las dos actividades que vamos a trabajar. Entonces, comencemos por el teorema del seno. El teorema del seno se genera cuando el triángulo con el que vamos a trabajar no es rectángulo. ¿Qué significa que no es rectángulo? Que ninguno de sus tres lados o ángulos internos, disculpen, ninguno de sus tres ángulos internos es de 90. Pero como lo habíamos dicho en la clase anterior, indiferente, la suma de sus tres ángulos internos sigue dando 180, sin importar que uno no sea de 90. Eso es un detalle a tener en cuenta. Bueno, cuando el triángulo no es rectángulo, ¿cómo se genera el teorema del seno? Pues primero vamos a tomar la misma figura que tenemos aquí. Como ustedes se dan cuenta, aunque no sea rectángulo, yo puedo hacer una división, es decir, convertirlo en dos triángulos. Y para ello utilizamos una de las propiedades de los triángulos. Ustedes cuando hablaron de los productos, de las líneas notables de los triángulos en octavo, hablaban de las alturas. Entonces, obviamente, si yo tengo la línea A hasta C, que es horizontal, y lanzo una línea que pase por B, pero esa línea tiene una característica, es vertical completamente. Quiere decir que formaría un ángulo de 90 grados con la línea AC. Entonces, entre la línea AC y la vertical que hemos trazado se forma un triángulo que queda dividido en dos triángulos rectángulos, entre otras cosas. Cuando ese triángulo se convierte en dos triángulos rectángulos, ya aquí sí yo puedo aplicar relaciones trigonométricas que conocí en clases anteriores, ¿cierto? ¿Como cuáles? Miremos, entre las relaciones trigonométricas que yo puedo aplicar, tenemos, por ejemplo, el seno del ángulo alfa. Denotando el ángulo A, el que está en esta esquina, donde el vértice es A. Entonces, si el ángulo de aquí es A, yo puedo decir que el seno de A está conformado por ¿qué? Entonces recuerdo aquella propiedad o aquella relación trigonométrica que me decía cateto opuesto, que es H, sobre hipotenusa. Y la hipotenusa es C. Ahora, fíjense que obtuvo una relación trigonométrica, sin importar que el triángulo inicial no era rectángulo, pero yo sí puedo condicionarlo. Yo puedo acomodarlo para poder aplicar esta relación trigonométrica para triángulo rectángulo. Lo mismo puedo hacer con el otro triángulo pequeño. Fíjense, este vértice C tiene el ángulo C. Y si miramos el ángulo C y a partir del ángulo C aplicamos relaciones trigonométricas, yo puedo decir también el seno de C, de este ángulo C, será igual a H, porque la altura es la misma para ambos. Acuérdense que es una línea que partió un mismo triángulo, entonces la altura es igual para ambos. Entonces, ¿H sobre qué? Me tocaría mirar la hipotenusa. En este triángulo pequeño, la hipotenusa vendría siendo A. Ahora, cuando yo tengo ya esa relación trigonométrica, fíjense, yo me doy cuenta que ambas relaciones trigonométricas tienen un lado en común y ese lado es la altura. Entonces, yo puedo trabajar como si fueran dos ecuaciones típicas que tienen datos o variables en común. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar esa H. Para despejar esa H, ¿qué? Vamos a aumentarlo un poquito. Fíjense, para despejar esa H, ¿qué debería hacer? Sencillamente la C, que está dividiendo en la primera relación trigonométrica, la paso a multiplicar
al seno del ángulo. Y en la segunda relación trigonométrica sería la A. La A que está dividiendo pasa a multiplicar al seno del ángulo C. Con eso que he logrado, despejar la H. Y ustedes el año pasado vieron igualación de ecuaciones. Si yo tengo dos ecuaciones que tienen la misma variable como incógnita y ustedes la despejan, pueden igualarla. O sea que lo C, seno de A, es igual a seno de C. Entonces miremos a ver cuando lo igualamos cómo quedaría. Ahora, esa igualación de las dos relaciones, ¿para qué me sirve? Me sirve para encontrar cualquiera de los 4 datos que están allí presentes. O el lado C, o el ángulo A, o el lado A, o el ángulo C. Porque el seno simplemente es una función, como cuando ustedes les hablaban de función lineal, función cuadrática. Ustedes en ninguna parte vieron la cuadrática. Vieron el exponente 2, que era que implicaba que la función se comportaba de X o Y forma. Bueno, entonces, digamos que por estética yo hago un reordenamiento. Y en ese reordenamiento yo digo, bueno, la A que está multiplicando al seno de C, lo paso del otro lado y como aquí está multiplicando, del otro lado pasaría a dividir. Igual hago con la C, está multiplicando al seno del ángulo A, paso del otro lado y quedaría dividiendo. Bueno, esto que está aquí es lo que llamamos nosotros el teorema del seno. Es la comparación de dos lados con sus respectivos dos ángulos. Así de sencillo. Ahora, ese teorema del seno, ¿para qué lo utilizamos? Por lo pronto, lo utilizamos cuando tenemos, primero que todo, digamos que el triángulo no tiene ningún ángulo interno de 90 grados. Eso es lo primero. Segundo, cuando yo tengo los valores de dos ángulos y de un solo lado. O, en otros términos, cuando me dan los valores de dos lados, pero me dan un solo ángulo. Ahora, hay que tener en cuenta que cuando yo digo dos lados y un ángulo, o dos ángulos y un lado, tienen que tener cierta consecución, cierta relación. ¿A qué me refiero con cierta relación? A que si yo estoy hablando de este lado C, yo lo tengo relacionado con el ángulo C. O si hablo del ángulo A, lo tengo relacionado con el lado A. O si hablo del ángulo B, yo lo voy a relacionar con el lado B. Siempre y cuando tenga esas relaciones o razones, allí estamos hablando de poder aplicar el teorema del seno. Bueno, dicho esto, pues yo creo que podemos hacer un ejercicio. Y vamos a tomarlo de los mismos que están en la guía. En la guía ustedes tienen 5 ejercicios para resolver. Entonces, vamos a resolver el último, el E. Los otros 4 le quedan a ustedes para resolverlos hoy. En la tarde, saquen un ratico y enseguida resuélvanlos. ¿Para qué? Para ir adquiriendo la destreza en el manejo de datos aplicados a triángulos que no tienen ángulos de 90 grados, es decir, que no son rectángulos. Bueno, entonces, en esos ejercicios, fíjense que le están dando un triángulo. El triángulo obviamente no les aparece. ¿De dónde van a obtener ustedes este triángulo? Fíjense que es el mismo triángulo con el que yo he venido trabajando
toda la clase de hoy. Entonces, ustedes tómenlo y llévenlo al cuaderno y debajo comiencen a escribir los ejercicios. Entonces, vamos a escribir el ejercicio E. En el ejercicio E, ¿qué me dan? Me dan un ángulo B, me dan un lado C, me dan un lado B y me dicen cuánto vale el ángulo C. Entonces, como ya yo dibujé mi triángulo, entonces yo lo que voy a hacer es llevar estos datos a ese triángulo. Entonces, lado B, el de acá abajo mide 270 metros. Lado C mide 246 metros. Ángulo B, el de esta esquina, mide 39 grados 14 minutos 24 segundos. Y por último, lo que nos piden, que es el ángulo C. Ahora, si ustedes asocian eso a lo que ya hemos hablado de lo que es el teorema, es decir, a esta relación, bueno, en el ejercicio que a mí me dieron, yo no voy a colocar seno del ángulo A. ¿Por qué? Porque a mí no me están pidiendo ni el ángulo A, ni me están dando el lado A. Entonces, obviamente, yo esto lo voy a obviar. Yo tengo que pensar es en lo que sí me están dando. Entonces, a mí me dan todo lo referente a la letra B y todo lo referente a la letra C. Entonces, escribamos todo lo referente a la letra B y C. Ahora, personalmente, ¿qué recomiendo yo? Comenzar siempre por la pregunta. ¿Y por qué comenzar por la pregunta? Porque obviamente, si ustedes miran la ecuación, siempre les va a tocar despejar. Y es mejor tener la pregunta en el numerador para hacer más fácil el despeje. Eso es una recomendación. Listo. Entonces, como me están pidiendo el ángulo C, yo primero inicio escribiendo seno de C sobre el lado C. Y como me están dando el ángulo B, aquí está, me están dando el ángulo B, entonces yo escribo lo relacionado con el ángulo con B, seno de B sobre el lado B. Otro detalle a tener en cuenta. Inicio siempre con la pregunta, pero siempre escribo también en el mismo orden. Si aquí escribí seno de C sobre el lado C, acá no importa cuál sea la letra, tengo que comenzar también con el seno de esa letra. Es decir, seno de B sobre el lado B. No puedo escribir B sobre seno de B porque ahí estoy cambiando el orden. Acuérdense que yo dije, voy a escribir primero los ángulos y debajo escribo los lados. Entonces, ese orden no lo puedo cambiar a medida que voy escribiendo la relación. Listo, entonces ya tengo todo lo que necesito. Tengo B, tengo el lado B, tengo el lado C, me piden el ángulo C, entonces simplemente transcribo. Pero antes, entonces, digamos que aquí sí no afecta qué hago primero, si reemplazo o si despejo. Entonces, yo preferí despejar, es decir, el lado C, que es un valor que yo tengo, lo paso del otro lado. Aquí está dividiendo, del otro lado de la igualdad pasa a multiplicar. Y por eso queda acá multiplicando a la relación que había escrito. Entonces, eso es indiferente. Si ustedes primero reemplazan los valores y después despejan, no va a afectar el resultado. Entonces, miremos cómo queda reemplazando. ¿Cuánto vale B? El ángulo B vale 39 grados, 14 minutos, 24 segundos. ¿Cuánto vale el lado B? 270 metros. ¿Cuánto vale el lado C? 246 metros. ¿De dónde saqué estos datos? De acá.
el ejercicio E me está dando esos valores. Aquí es fácil porque ya le están dando directamente los valores y las letras para que reemplacen en el triángulo. Más adelante miraremos las aplicaciones. Por eso les decía, vayan practicando. El día de hoy será para que practiquen lo que es la escritura de esa relación trigonométrica llamada teorema del seno. Bueno, listo. Entonces, espero que tengan calculadora en mano. ¿Qué hacemos primero? Escribimos en la calculadora 39. No se les olvide hundir la tecla grados, minutos y segundos. Es importante esa tecla grados, minutos y segundos les permite escribir el grado, el ángulo, no como un decimal, porque es muy diferente escribirlo como decimal a escribirlo en grados, minutos y segundos. Entonces acuérdense, escriben 39, hunden la tecla, 14, vuelven a hundir la tecla de grados, minutos y segundos, 24, vuelven a hundir la tecla de grados, minutos y segundos, y ya les va a quedar escrito de esa forma. Los que tienen la calculadora a la mano, pues pueden ir probando enseguida. Después que tienen escrito el ángulo, entonces hunden la tecla seno. Cuando hunden la tecla seno, les aparece el valor en la calculadora 0,63 con otros decimales más. Yo voy a obviar esos otros decimales, voy a tomar los dos primeros nada más. 0,63. Fíjense, 270 lo dejé igual, 246 lo dejé igual. Ustedes saben más de aritmética que yo. Correcto, 0,63 tomando los dos primeros decimales, ¿cierto? Profe, Diga. ¿cuál sería esa tecla para los minutos y los segundos? A ver, déjame y vamos a mostrarla. Déjame, vamos a ponerla por aquí adelante. Esa. ¿Ya la está viendo? Sí, profe, yo lo estoy viendo. Bueno, en algunas calculadoras no le aparece DMS, sino que le aparece una bolita, una rayita y dos rayitas. Entonces, y Ya. dependiendo la calculadora que tengas. Bueno, entonces vamos donde quedamos. Listo. Ya tenemos este valor que es el valor de hallar el seno del ángulo. Eso es un valor numérico. Ese valor lo vamos a multiplicar por 246 y lo dividimos entre 270. ¿Cuánto nos da? ¿Puedes repetir? Ya hallaron el valor del seno de 39 grados, 14 minutos y 24 segundos. Sí, ya. Bueno, lo multiplicaste por 246. Vean lo que es multiplicado. 155. Y lo dividieron entre 270. Profe, ahí me dio 0.574. 574. A mí también, profe. Correcto. Eso es lo que da 0,574. Pero acuérdense que esto es un valor numérico. Y es el valor. Sí, es el valor del seno del ángulo, no es el ángulo. Entonces, para hallar realmente el valor del ángulo, ¿qué tenemos que hacer? Desvincularlo de la función seno. ¿Y cómo hacemos eso? Busquen en la calculadora la tecla seno a la -1. ¿Cómo hallan esa tecla seno a la -1? ¿Se acuerdan que yo dije que está encimita de la tecla del seno? Para que aparezca o se active, tienen que escribir Shift seno. Es decir, ya en tu calculadora tienes 0,574. Sí. Si la calculadora tiene este valor, simplemente vete a la tecla Shift, la que está arriba del lado izquierdo. Ya hundiste Ya, ahora sí. Ahora hundes la tecla seno. Ya salió arriba el numerito. Bueno, ¿qué valor le salió?
35.02. Correcto, 35,029 grados. Porque acuérdense que la calculadora ustedes la están trabajando en grados sexagesimales. Entonces, les salió el valor en grado. ¿Se acuerdan que yo dije que estoy trabajando con 2 decimales? Entonces yo quiero recortar y yo quiero que miren, estos dos números que están aquí, 29, se acercan es a 30. Entonces, todo lo que esté por encima de 5, ustedes tienen que sumarle un dígito al decimal anterior. Entonces, aquí el decimal es 0,29, debería darle 0,30, pero ese 0 yo lo puedo quitar y queda 0,3 y ya me quedó con 2 decimales. Entonces, ojo cuando uno redondea cifras. Si aquí hubiese dado 26, yo lo redondeo a 0,3. Si aquí hubiese dado 22, aquí lo redondeo a 0,2. Entonces, ahora, esto está escrito como decimal. Si yo quiero que este valor que está escrito como decimal se convierta a grados, minutos y segundos, como está escrito aquí, ¿qué tecla tengo que hundir ahora? ¿Se acuerdan? Ya yo lo dije ahorita. ¿Qué tecla tengo que hundir? Esa. Esta tecla. ¿Cuánto dio entonces el ángulo? 35 grados. 1 minuto y 48 segundos. Bueno, 1 minuto, voy a escribirlo así. 1 minuto y 40 y ¿qué? 48 segundos. Y 48 segundos. Excelente. Y esa es mi respuesta. Fíjense que no nos